Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y yo espero que usted sea bendecido, sea direccionado en esta mañana. Saludamos a nuestros amigos y hermanos en las naciones, saludamos a todos los que nos miran por diferido este día y sabemos que nada de lo que pasa es por casualidad, sino con propósito de parte de Dios. Amén. En estos días, ya estamos a 10 días, como decía ahora el pastor, 10, 11 días de terminar el año. La pregunta es, ¿cómo vamos a iniciar el 2021 o cómo vamos a pasar el 2021 en nuestra vida? Nuestra vida espiritual, nuestra vida natural, nuestra vida familiar, nuestra vida empresarial, nuestra vida en todas las áreas. Creo que más que hacer en este momento del año que ya estamos cerrando, propósitos de año nuevo, tenemos que hacer un mapa, tenemos que hacer un bosquejo, un plan para trabajar en el próximo 2021. Hace unos días atrás me escribía un mensaje a alguien porque íbamos a ir a un congreso de mujeres y parte de la tarea que había que hacer antes del congreso era llevar una hoja y llevarla con algo escrito. Y en esa hoja tenía que escribir yo cómo me veía en el 2021, cómo me visualizaba para el 2021. Y esa es una pregunta, yo le comentaba al pastor en esos días atrás preparando el tema para hoy, yo le decía a él, fue una pregunta que me puso a pensar, ¿cómo me veía para el 2021? Y ese día había que depositar la hoja en una canasta porque se iba a orar y se iba a declarar sobre cada proyecto, sobre cada plan, sobre cada visualización, se iba a declarar una palabra profética. Y es algo que he estado dándole vueltas en mi cabeza desde ese día que me llegó ese mensaje. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me visualizo? ¿Cómo me proyecto yo para el 2021? ¿Cómo proyecto mi casa? ¿Cómo proyecto mi familia? ¿Cómo proyecto la iglesia para el 2021? Y creo que esta es una pregunta que usted, igual que yo, tiene que hacerse en estos días. Y ojalá escribir en un papel cómo usted se proyecta para este año que viene. ¿Cómo nos vemos nosotros en el 2021? ¿Cómo te ves hoy a raíz de todo lo vivido en este 2020? ¿Cómo te proyectas hoy a raíz de lo que vemos y escuchamos en la televisión o en la calle o con quien hablamos nosotros? ¿Cómo nos vemos nosotros para el 2021? ¿Cómo veo a mi familia caminando para el 2021? Pero antes de entrar a la palabra, quiero que vayamos, sí, a la palabra, o antes de explicar un poco el tema, quiero que vayamos a la palabra, más bien. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 29. Y vamos a leer la parte A del versículo 18. Proverbios 29, 18. Dice la palabra del Señor así: sin profecía el pueblo se desenfrena. Parte A. Esa es Reina Valera. La Biblia del Jubileo dice: sin visión profética el pueblo perecerá. Y la palabra hispanoamericana dice: cuando no hay profecía el pueblo se desmanda. Vean qué tan necesario es la profecía en nuestra vida, o qué tan necesario es tener una visión profética o una visión de parte de Dios para nosotros en nuestra vida, porque dice que si no la tenemos, nos descarriamos, nos desenfrenamos, no voy a usar el francés que iba a usar, caminamos mal. Una persona que no tiene un norte al cual llegar o al cual seguir, camina en esta vida por inercia, se levanta, se acuesta y vive viviendo, valga la redundancia, lo que le acontezca ese día o ese año. Usted y yo debemos de tener una palabra profética de parte de Dios, debemos de tener una dirección, una visión profética de parte de Dios cada año para caminar, o cada día para caminar, cada mes para caminar. Sería bueno que
usted haga el ejercicio con el Señor y le pregunte a Él cada cierto tiempo, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿O qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mi casa? ¿Por qué? Porque usted sabiendo lo que Dios tiene para usted, usted camina para esa dirección. No camina dando tumbos, no camina dándose golpes en la vida porque no era por aquí, era por acá. Y resulta que nunca pregunté por dónde era, sino que yo iba caminando nada más a ver hacia dónde me llevaba la vida. Y usted y yo debemos de tener una dirección cada día de nuestra vida. Tenemos que tener una dirección cada semana, cada mes, cada año. Preguntarle al Señor hoy, Señor, ¿qué tienes para mí en el 2021? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que logre? ¿Qué tienes trazado para mí para el 2021? ¿Usted le ha preguntado eso al Señor? ¿O simplemente está basando su vida, su futuro para el próximo año en lo que ha escuchado en las noticias? Porque yo he escuchado que los próximos meses van a ser muy difíciles. Yo he escuchado que los próximos meses se va a acrecentar la crisis en la salud. Ayer o hoy leía que ya los hospitales están saturados en sus unidades de cuidados intensivos. No cabe nadie más. He escuchado que viene situación de crisis en la economía, no solamente para este país, sino a nivel mundial, que ya lo estamos viviendo. ¿Qué ha escuchado usted? ¿Y cómo está usted pintando su panorama, su futuro en el 2021 a raíz o en base a eso que ha escuchado? Dice la palabra, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y mucho pueblo de Dios anda desenfrenado hoy, 20 de diciembre del 2020. Mucho pueblo de Dios a raíz de la crisis se fue, se desapareció. Hoy no están las iglesias, deberían de estar hoy en el culto y no están. Porque la crisis les hizo creer que su lugar era dentro de su casa, que no tenían un lugar en Dios, que no había nada más que pandemia para ellos. Entonces hoy están fuera de Dios, fuera de su presencia, fuera de la vida de fe en Dios. Y una profecía yo la recibo de varias formas. La Biblia es la palabra profética de parte de Dios. Es una palabra declarada y Dios declaró en su palabra bendición para mí, para usted. Dios declaró salud, Dios declaró prosperidad, Dios declaró que todo iba a estar bien, aunque las circunstancias naturales digan otra cosa. Dios declaró que todos los días de nuestra vida iba a estar con nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. Esa es la palabra profética que a usted y a mí nos debe de guiar, más que una palabra declarada por un hombre o una mujer. Es la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Dios, lo que a usted y a mí nos debe de sostener hoy, en esta fecha del año. Y es lo que nos debe de sostener en el 2020. Las profecías son una manera de percibir e interpretar el futuro haciendo uso de la inspiración divina. Eso es una profecía. Es lo que yo percibo por la inspiración divina. Guárdeme este concepto. Profecía es lo que yo puedo percibir por la inspiración divina. Pero ¿qué es una visión? La visión es la percepción de la realidad o de las realidades físicas a través de la vista. Eso es una visión. La visión yo la creo a través de lo que yo veo, a través de lo que yo percibo en lo natural. Pero la profecía es lo que yo percibo, lo que yo puedo interpretar a través de la inspiración divina. Yo no debo de andar según lo que yo veo, dice la palabra del Señor. No anden por vista, dice la palabra de Dios. Amén. Yo no debo de inspirar mi vida o de hacerme una visión de vida a través de lo que yo veo, a través de lo que yo percibo naturalmente. Yo debo de caminar, yo debo de hacer mi visión a través de la inspiración de Dios.
cuando leo la palabra, cuando estoy en su presencia. Eso es lo que dice que es una profecía. Entonces, es la manera de percibir e interpretar el futuro haciendo uso de la inspiración divina. Eso es una profecía. Es declarar lo que va a venir por inspiración de Dios. Amén. No decir y no declarar y no darle fuerza a lo que afuera dicen. Ay, es que ya usted vio, la cosa está dura para el 2021. Oiga, viene fuerte, mucha gente más se va a quedar sin trabajo. Usted vio que se están yendo las empresas de este país y vio que vienen más impuestos. ¿Y cómo vamos a hacer para comer? ¿Y cómo vamos a hacer para esto? ¿Y cómo voy a hacer para pagar el estudio? ¿Y cómo? ¿Eso es lo que usted está hablando? ¿Esa es la visión que usted tiene para el 2021? ¿O está hablando lo que Dios a usted le está inspirando en su presencia? Cuando usted lee la Biblia. No, para el 2021 vienen cosas buenas para el pueblo de Dios, para los justos. Dice la palabra del Señor, no hay justo desamparado, ¿amén? Ni ninguno que mendigue pan. En mi mesa no faltará pan. Siempre habrá pan, siempre habrá alimento. Habrá provisión en mi casa. Tendremos salud. Tendremos cuidado de Dios, así como en el 2020, en medio de la pandemia, en medio de que, en el momento que todo esto se acrecentó. Cuando vimos muerte, hace un año, más o menos, en enero, empezamos a ver muerte por doquier en Europa. Y nosotros decíamos, ¿y si eso está pasando allá, qué va a pasar aquí? Y veíamos las noticias de cómo la gente caía muerta en las calles, de cómo sacaban por montones a la gente. Oiga, en Costa Rica eso no pasó. Pero esa era la visión que teníamos muchos o tenían muchos para el 2020 que iba a pasar en Costa Rica, porque era lo que estaban viendo, era lo que estaban percibiendo, era lo que estaban escuchando. Y muchos se metieron en cuevas y muchos salieron huyendo y muchos se desanimaron, porque era lo que estaban visionando. Y se les olvidó tomar la palabra y declarar cobertura, declarar cuidado de parte de Dios. Se les olvidó declarar que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará, mora. El que levanta una casa, el que edifica una casa en la presencia de Dios, estará bajo su cuidado. No llegará la enfermedad, no llegará ninguna peste. Caerán a su alrededor, pero a él no le va a tocar, a él no le va a llegar. Pero muchos visionaban muerte, visionaban enfermedad, visionaban hambre. Porque muchos al inicio de la pandemia aquí en Costa Rica, por ahí de marzo, cuando empezaron a cerrar, muchos salieron en carrera a los supermercados, correr como locos, comprando arroz, frijoles, comprando papel higiénico que hasta el día de hoy seguro todavía tienen guardados en sus casas, porque no lo han gastado, tanto compraron. Porque la comida se iba a acabar, porque no íbamos a tener que comer y porque yo tenía que salir corriendo por mi familia, porque a mis hijos no les podía faltar el arroz y los frijoles. Y hasta el día de hoy, 20 de diciembre del 2020, en Costa Rica no hizo falta un grano de arroz. En su mesa no hizo falta, no ha hecho falta un alimento en su mesa. Siempre ha habido. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros visionamos a raíz de lo que vemos y de lo que escuchamos? Esa es la pregunta de hoy. Y es lo que nos va a marcar el rumbo para el 2021. Dice entonces que profecía es percibir e interpretar el futuro haciendo uso de la inspiración divina, a través de la cual se puede identificar un conjunto de señales y no implica razonamientos lógicos. Y dice la palabra del Señor, sin profecía el pueblo se desenfrena.
Lo que usted y yo profeticemos para el 2021 no tiene que ver nada con la lógica. No va a tener nada que ver con lo que escuchamos en las noticias. No va a tener nada que ver con lo que vemos en la calle hoy. Lo que usted declare para el 2021, para su vida y para su casa, no va a estar basado y no debe de estar basado en lo que vemos allá afuera. Porque dice que no tiene que ver nada con el razonamiento lógico. Aquí la lógica me dice, hay que, como decía el pastor, enseñaba, economizar. Pero Dios a mí me dice, siembre. Siembre. La lógica me dice, no salga. Pero a mí la palabra del Señor me dice, no tengo que dejar de congregarme. Y mientras tengamos la libertad y el derecho de congregarnos, debemos hacerlo. Con cuidado, pero debemos hacerlo. Tampoco vamos a exponernos, tampoco vamos a atentar al enemigo. La lógica dice una cosa, pero si yo tengo una mente profética, si yo tengo una visión profética, eso va en contra de toda lógica. Y fue lo que pasó con el profeta Jeremías. Y quiero que me acompañes, por favor, a la palabra Jeremías 1. Jeremías 1. Le cuento rápidamente un poquito el marco histórico de Jeremías. Jeremías fue un hombre que fue llamado a ser profeta de la nación de Israel o para la nación de Israel. Jeremías fungió como profeta alrededor de 40 años. Él vio pasar varios reyes en Israel. Jeremías no creció propiamente en Jerusalén. Él creció en una ciudad o en un pueblo apartado frente a Jerusalén. Un pueblo, si no me equivoco, el nombre es Nato o Nato, algo así se llama. Era un pueblo de sacerdotes. Él fue criado como un sacerdote o por sacerdotes, pero con mentalidad profética. Dicen los historiadores, los comentaristas bíblicos, que Jeremías fue criado sabiendo para qué había nacido, cuál era su propósito. Entonces, cuando Dios viene y se le revela a Jeremías en su llamamiento y le dice, antes de que se te formase en el vientre, antes de que yo te pusiera ahí, ya yo te había llamado. Jeremías ya eso lo sabía. Ya él había sido enseñado de su propósito. Ya él había enseñado, ya había sido enseñado para qué había nacido. Usted y yo sabemos para qué nacimos. Usted y yo sabemos que desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había elegido y había hecho un destino profético para usted y para mí. Amén. No es sorpresa que yo le diga a usted, desde antes de que te formase el Señor, en el vientre de tu madre ya fuiste llamado, ya fuiste elegido, fuiste separado, fuiste separada por Dios. Amén. Ya usted lo sabe. Y fue lo que pasó con Jeremías. Dios viene y se le muestra y le dice, eres un profeta, te he puesto por profeta. Ya Jeremías lo sabía. Pero Jeremías había sido llamado o estaba siendo establecido en ese tiempo para anunciar a la nación cosas fuertes que iban a suceder. Tal vez cosas no muy agradables, cosas que si usted lee el libro de Jeremías, el pueblo se resistía a recibir. Y Jeremías sufrió muchas cosas a raíz de la palabra profética que él tenía que lanzar hacia Israel. Y la gente entonces la cogía contra él. Y muchas cosas le pasaron a él a raíz de su llamado, a raíz de su asignación. Pero Dios le hace a Jeremías una pregunta en el versículo 11. Yo quiero que usted lo lea, por favor. 1:11. Y Dios le dice a Jeremías, le hace una pregunta y le dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo quiero que usted hoy cambie el nombre de Jeremías y ponga el suyo. Ponga ahí Giovanni, ponga Diego, ponga Doña Carmen, ponga
Roxana, ponga cada uno su nombre. Dios te hace una pregunta hoy, 20 de diciembre. ¿Qué ves tú? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás visualizando? ¿Qué es lo que estás gestando para el 2021? ¿Qué es lo que estás proyectando para tu casa, para tu vida, para tu llamado, para tu empresa, para tu negocio, para el 2021? ¿Estás proyectando crisis? ¿Estás proyectando enfermedad? ¿Estás proyectando fracaso? No. Si yo tengo una visión profética, yo tengo que proyectar bien para el 2021. Tengo que ver bien para el 2021. Y antes de que Jeremías hablara y respondiera, primero tuvo que ver. Dios primero le dijo, ¿qué ves? Y antes de él responder, tuvo que ver primero lo que Dios estaba mostrándole. Entonces, antes de que usted y yo hablemos de qué viene para el 2021, antes de que usted y yo salgamos de la lógica, salgamos de la realidad que estamos percibiendo y entremos a ver lo que Dios quiere, o entremos a hablar lo que Dios quiere que nosotros vivamos para el 2021, tenemos que verlo. Tenemos que visualizarlo. Tenemos que empezar a proyectarlo proféticamente. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Problemas? ¿Entrabamiento? ¿Pleitos? ¿O estás viendo bienestar? ¿Estás viendo estabilidad? ¿Estás viendo bendición? ¿Estás viendo paz? ¿Estás viendo éxito? ¿Qué estás viendo hoy para tu vida en el 2021? Y es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Qué ves? Y antes de que usted responda, mejor vea bien. Vea bien, ¿qué está viendo usted? ¿Lo de allá afuera? ¿O está viendo lo que la palabra de Dios dice para usted y para mí? La iglesia, en general, muchas veces anda sin rumbo, anda sin norte, anda sin propósito. Y la palabra de Dios a nosotros nos da propósito. Si usted la lee y se le revela, usted adquiere el propósito de la palabra. Y usted empieza a caminar en pos de ella. Y usted empieza a darle forma, y usted empieza a gestarla, y usted empieza a hacer lo que tiene que hacer usted para verla cumplida. Dios ha soltado el dabar. Dios ha soltado la palabra creativa sobre nosotros. Amén. Está en nosotros quitar todo estorbo, quitar lo que nos impide ver lo que realmente Dios quiere que veamos para caminar en pos de eso. Pero muchas veces, y ojalá usted haga el ejercicio no para pelear, no para discutir y no para amargarse. Hágale la pregunta a la gente que le rodea a usted. Hágale la pregunta, oiga, ¿qué espera usted del 2021? ¿Cómo ve usted el 2021? Y usted se va a llevar sorpresas, usted se va a llevar desencantos, porque la gente espera lo peor para el 2021. Y la gente dice, si así nos fue en el 2020, ¿cómo será el 2021? Si vamos a empezar el año en crisis. Usted y yo no lo vamos a empezar ahí. Ay, amén. Están como los chiquillos de la escuela. Vieras que el día de la graduación de Yael, la directora hizo un juramento. Tenía que hacer un juramento de ellos antes de oficializar la graduación, pues. Y ella hace, ¿verdad? Dice todo lo que hay que decir y al final ellos tenían que decir, sí juramos, ¿verdad? Y aquí. Y cuando termina la directora, les hace la seña para que ellos respondan. Un silencio y se quedó la directora, ¿verdad? Porque todos los chiquillos contestaron para adentro, ¿verdad? Yo le estoy enseñando algo a mi hija Yael y se llama actitud. Debemos tener actitud en la vida.
Debemos tener actitud para vivir, para conquistar. Tenemos que tener actitud para recibir aún las cosas de Dios, porque Dios no hace nada diciendo sobre nosotros algo bueno si usted y yo no tenemos la actitud para recibir. Amén. Nos ha pasado muchas veces. Viene alguien y dice algo bueno para nosotros, de parte de Dios, te voy a bendecir, y uno se cierra. Porque uno se siente muchas veces indigno, o se siente incapaz, o se siente que no llena las cualidades para ser bendecido por Dios. Y yo te tengo una noticia en esta mañana: ya tú fuiste bendecido por Dios, ya tú fuiste establecido en un lugar de gobierno por Dios, ya tú fuiste proveído de los recursos que necesitas para el 2021. Que no los veas es otra cosa, pero ya están. Ya Dios proveyó salud, ya Dios proveyó los medios, ya Dios lo hizo. Pero nosotros debemos tener la actitud. Si a uno le dicen eso y usted, amén. Ok, no. Es ser un poco más violentos para las cosas espirituales, para las cosas con Dios. Es aprender a arrebatar lo que es nuestro, es aprender a tomar lo que es nuestro. Y la iglesia tiene que aprender a hacer eso. Es dejarse de esos amén, así como débiles, como sin fe, como no. Así como cuando usted grita un gol de el que sea. Diga usted amén. Así como usted le chifla a un taxi para que le pare, con esa fuerza usted diga un amén. ¿Por qué? Porque debemos tener actitud. Y Dios viene y le dice a Jeremías, ¿qué ves? Entonces Jeremías tiene que ver primero. Y es lo que Dios hoy nos dice. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? ¿En qué está tu visión hoy puesta? ¿Qué estás percibiendo? ¿Estás percibiendo en lo natural o estás percibiendo o interpretando de forma de inspiración divina lo sobrenatural que tendrá que ocurrir en el 2021? Es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. Y Dios viene y le dice, y Jeremías viene y le responde a Dios: veo una vara de almendro. Y Jeremías tuvo la capacidad de no solamente ver una vara, él supo y pudo discernir y pudo descifrar que era una vara de almendro. Porque yo puedo decir, veo un abanico. Si alguno me pregunta, veo un abanico. O veo un abanico que está girando y es de color así. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Entonces, ¿qué pasa? Viene Dios y le dice a Jeremías, bien has visto, bien has visto. La vara o el almendro en Israel es muy representativo. El almendro, cuando empieza a florecer allá, está indicando que viene el tiempo de primavera. Yo le decía hoy a la iglesia, a mí me gusta ir a Guanacaste en el verano, entre enero y marzo, porque uno va por la carretera y esa carretera que es tan bonita porque hay árboles en ambos lados, y uno va en la carretera y están los árboles floreados. Entonces uno va y uno ve aquello y uno dice, buen tiempo, es verano, es un buen tiempo. Cuando yo veo algo florecer, eso es lo que a mí me dice, viene un buen tiempo, hay un buen tiempo. Y fue lo que vio Jeremías, un almendro, una vara de almendro. Algo que anunciaba un buen tiempo, a pesar de la circunstancia que venía sobre el pueblo de Israel, sobre la nación, durante un tiempo largo. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros sobre Costa Rica para el 2021? ¿Crisis o una vara de almendro? Un buen tiempo.
para los hijos de Dios. Un tiempo de primavera, un tiempo de florecer aún en medio de la crisis, aún en medio de pandemia, aún en medio de escasez. ¿Qué estamos viendo nosotros? La palabra almendro viene del hebreo, o sea, la palabra hebrea que significa vigilante. Eso significa el almendro o la palabra almendro, vigilante. Y cuando Dios viene y le responde a Jeremías en el versículo 12, que quiero que leas conmigo, dice así: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Si nos vamos al original hebreo, hay un juego de palabras que Dios usa en esa respuesta para Jeremías. Y resulta que esa palabra apresuro viene también de un hebreo muy similar o de una palabra muy similar a almendro, que también quiere decir vigilante. Entonces, así como Jeremías vio un almendro, un vigilante, Dios le dijo, yo estoy vigilante para que mi palabra se cumpla. Amén. Yo estoy vigilante, yo estoy promoviendo, yo estoy presente y viendo cómo mi palabra va a venir a cumplimiento. Entonces, ¿qué sucede? Y yo quiero que usted hoy reciba esto. No importa el panorama que se pinte naturalmente para el próximo año. Dios está vigilante. Dios está presente en tu vida. Y Él hará que la palabra que ha declarado, que la palabra que ha sido profetizada, que la palabra que Él declaró para ti y para tu casa, se cumpla. Entonces no hay por qué temer. No hay por qué estar uno asustado esperando que venga el nuevo año a ver qué me trae. A ver con qué sale el nuevo año. No, lo que tiene que suceder es bueno para ti. Lo que va a suceder es bueno para tu casa. Lo que va a suceder es bueno para tu negocio, para tu estudio. Es bueno porque viene, porque proviene y porque ha sido establecido por Dios. Dios ha utilizado el almendro como señal en otros momentos de la historia bíblica. Moisés en un momento determinado tuvo que llamar a los líderes, a los representantes de las 12 tribus y decirles, tráiganme una vara que represente a su familia, que represente a su tribu. Porque él tenía que hacer algo, porque ya él estaba cansado de oír la queja del pueblo, de oír los problemas del pueblo. Y Dios le dice, trae las 12 varas y las metes acá en el lugar santísimo. Y Moisés las lleva. Y de una noche para otra, o de la noche al día, una de esas varas, la vara de almendro que utilizaba Aarón, dice que reverdeció, floreció y echó almendras. Esta vara para el pueblo representaba autoridad sobre el enemigo. Esa vara para el pueblo representaba prodigios y milagros. No le estoy diciendo que se vaya y busque una vara de almendro y la ponga en la sala de su casa, ¿verdad? No. Esa vara fue puesta luego en el arca junto con las tablas y junto con el maná. Esa vara está puesta ahí como testigo, como vigilante de que la palabra de Dios se cumpla. Usted y yo tenemos una vara en nuestra boca. Lo que usted y yo declaremos tiene poder. Lo que usted y yo declaremos es creativo, para bien o para mal. Ya ustedes lo han aprendido conmigo. Nosotros comemos del fruto de nuestras palabras. Y si hablamos bien, comeremos buen fruto. Y si hablamos mal, también tendremos que lidiar con un dolor de panza por comernos ese fruto malo. Pero Dios ha puesto sobre nosotros autoridad, lo que representa esa vara de almendro, autoridad.
para declarar, para establecer, para que aunque el futuro que se augura no sea tan bueno, usted y yo le demos forma proféticamente a nuestro futuro, a lo que está por venir a nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestro trabajo, para los negocios. Usted y yo tenemos la autoridad para declarar, y así como el pueblo de Israel vio sobrenaturalidad cuando usaban esa vara, usted y yo la utilizamos también, viendo sobrenaturalidad, viendo milagros, viendo prodigios en nuestra casa. Pero debemos de ver primero lo que Dios quiere que veamos y dejar de ver el panorama natural. Amén. Dios quiere que nosotros veamos como Él ve. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a Habacuc. Habacuc 2, otro de mis versículos favoritos en la palabra. Habacuc 2, versículo 2. Versículo 2 y 3. Vamos a leer del capítulo 2. Yo voy a leer una versión actualizada, tal vez no se aleje mucho de la que usted tenga. Dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión, escribe la percepción, escribe la interpretación de lo que estás viendo, de lo que estás recibiendo y grábala en tablas para que corra el que la lea. Versículo 3, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Dice que aunque todavía es visión, visión lo traducimos como la percepción, como profecía, como la interpretación de lo que estamos nosotros viendo. Es lo que yo estoy interpretando de lo que vendrá para el futuro. Y el Señor le dice al profeta, escríbela, escríbela. Y sería un buen ejercicio que la iglesia puede hacer en estos días. Tomar un papel y empezar a escribir la visión, empezar a escribir la percepción o la interpretación que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios para el próximo año. Sería muy bueno que usted, si no le ha preguntado al Señor, ¿qué tiene para el próximo año? Para ustedes, lo hagan. Porque ustedes no pueden caminar sin rumbo. No pueden caminar sin un norte personal. ¿Qué hay para el otro año? ¿Qué hay para el negocio? ¿Qué hay para la empresa? ¿Qué hay para el estudio? ¿Qué hay? Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay para mi casa nuevo? ¿Qué hay para mi familia nuevo? Señor, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué debemos hacer? Porque ya Dios declaró. Y si usted lee la palabra, Dios declara bien para nosotros, declara vida, declara salud, declara sanidad, declara bienestar, declara paz. Eso está establecido ya. Pero a usted y a mí nos corresponde hacer nuestra parte para ver cumplida la palabra, porque no basta con que solo Dios la haya declarado y venga como por arte de magia a cumplirse. Sería muy fácil para nosotros esperar a que la palabra caiga como polvo de hadas sobre nuestra cabeza y se realice. Sería fabuloso para todos. Pero para que una palabra profética, para que una visión, para que algo que Dios haya dicho para nosotros se cumpla, depende muchas veces
de muchas acciones de nosotros. Número uno, yo tengo que creer que Dios tiene algo bueno para mi casa, para mi vida, para mi negocio, para el trabajo, para todo. Tengo que creerlo. Tengo que empezar a visualizarlo antes de hablarlo, porque no puedo hablar tontamente, aunque sean cosas buenas. Yo tengo que tener una estructura de lo que Dios me está mostrando. Y no es solamente que usted se pare en su casa y diga, Dios tiene bendición para nosotros. Y ya. Sí, pero ¿cuál es la bendición? ¿Y qué tengo yo que hacer para alcanzar esa bendición? Para lograr ver materializada esa bendición. Yo el otro año me veo activándome en esto y en aquello. Ok, sí, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que poner de tu parte? ¿Qué tienes que erradicar? ¿Qué tienes que sacar desde la raíz más profunda de tu vida para que eso se cumpla? Yo les decía hoy en la mañana, hay muchas cosas que no hemos visto realizadas en nuestra vida por muchos años, porque hay cosas en nosotros que le han estorbado a Dios para que se cumpla la palabra. Y Dios es Dios, y Dios es todopoderoso, y Él podría hacer que se cumpla de la noche a la mañana. Pero no depende muchas veces de Él, depende de mí, de lo que yo todavía por muchos años he cuidado, he chineado dentro de mí, que le estorba a Él. ¿Qué me falta? ¿Más consagración? ¿Más tiempo en su presencia? ¿Entrega real? Porque en el último mes aprendimos de boca del pastor lo que es honra. ¿Y cuánto implica la honra de parte de nuestra vida? Y a veces las cosas no suceden porque no ha habido una genuina honra para Dios en varias áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Porque Dios dice en su palabra, Él honra a quienes lo honran a Él. Amén. Entonces, ¿qué hago yo? Ok, creer, visualizar y empezar a declarar lo que Dios ha profetizado, ha declarado para nosotros, para nuestra casa, para nuestra vida. Pero también empiezo a sacar de mi vida lo que no sirve. Yo hoy ponía ese ejemplo en la mañana y una de las jóvenes se vuelve y viene la mamá y me dice, pastora, me embarcó porque ahora viene ella y dice que va a sacar toda la ropa del closet y la va a sacar para que venga la bendición nueva. No es eso. A veces sí, hay que sacar ropa del closet. Pero es aquí, donde todo comienza, aquí. Cosas que tenemos que sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, para lograr alcanzar el cumplimiento de la palabra, para lograr alcanzar, ver materializada la palabra que Dios ha declarado para nosotros. Yo les decía ahorita, muchas veces alguien viene y nos dice de parte de Dios, te voy a bendecir, y uno se hace un puño y dice, uy, ¿y cómo me va a bendecir Dios? Si yo aquí, si yo allá, si yo lo otro. Ya Dios nos eligió. Ya Dios nos predestinó para bendición, para hacer bendición. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que Dios tiene cosas buenas para nosotros? Oímos malas noticias y decimos sí. Decimos sí. Viene fatal para Costa Rica. Viene fatal para las empresas. Muchas se están yendo. Y quién sabe cuántas más van a cerrar. Y seguro yo voy a perder mi trabajo. Porque muchos abrazan lo negativo a la primera. Pero cuando viene alguien o viene Dios y dice, digo, bueno, nos resistimos. Esa es la mentalidad del ser humano. Es la mentalidad del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Dios le dice al profeta, escríbela en tablas. ¿Para qué? Que no se nos olvide. Porque somos muy olvidadizos. Olvidamos muchas veces lo bueno, lo malo sí lo recordamos toda la vida, pero las cosas buenas se nos olvidan. Entonces, ¿qué pasa? Escriba.
Escriba lo que Dios va a hacer con usted, con su casa en este 2021. Escriba todo lo bueno que le va a acontecer a su casa. Escriba. Yo ponía en estos días atrás, las bendiciones llegan literalmente a tocar la puerta de tu casa. Porque así ha sucedido con mi casa en estos días. Literalmente la bendición ha llegado a tocar la puerta de mi casa y ha entrado. Cosas que por años nosotros esperamos, soñamos y anhelamos tener, tocaron la puerta de nuestra casa y hoy están siendo parte de ella. ¿Por qué? Yo soy media loca en algunas cosas, media profética en algunas cosas. Y yo a veces ando por mi casa y ando visualizando las cosas que quiero, que anhelo, que mi casa necesita. Y en este año 2020, en medio de año de pandemia, en medio de un año de crisis, mi casa ha recibido bendiciones porque a Dios le plació hacerlo este año, hacerlo en este tiempo. Y bendiciones donde nosotros como familia teníamos el proyecto, pero no hemos tenido que decir, pagamos para obtener la bendición, algo económico. Llegaron a nuestra casa. Cosas que nosotros decíamos, quién sabe para cuándo, están sucediendo hoy, en este diciembre. Pero ¿qué pasa? Hay que visualizar, hay que ver, hay que desatar la bendición, hay que hablar de lo que viene para nuestra casa. Porque dice la palabra que es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde. Espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. ¿No fue lo mismo que le dijo Dios a Jeremías? Fue lo mismo. Y se lo leo. Versículo 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, o sea, para que se realice, para que se cumpla. Lo mismo se lo dijo al profeta en Habacuc. Viene a cumplimiento, yo la apresuro. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? No importa cuánto tiempo de este 2021 te lleve. Lo que Dios te dé como visión, lo que Dios te dé a ti para proyectar, será realizado. No importa si va a ser en el primer mes, no importa si va a ser a medio año, no importa si va a ser hasta diciembre del 2021, se cumplirá porque Dios así lo promete, se apresura y viene a cumplimiento, porque yo estoy vigilante, porque yo estoy promoviendo que eso se realice. Pero ¿qué pasa? Visualiza, crea y declare lo que Dios a usted fuera de la lógica le ha dado para ver. Porque la lógica nos puede frenar, nos puede matar y nos puede enterrar en el próximo año. La lógica dice no hay o no va a haber. Pero Dios dice sí, porque yo abro las ventanas de los cielos si es necesario. Porque yo me proveo con anticipación. Antes de que venga la necesidad, ya Dios tiene la provisión. Él es nuestro sanador. Él es nuestro protector. Entonces, ¿de qué vamos a temer en este 2021? De nada, de nada. Si usted escucha las noticias, a usted le van a golpear en la mente y le van a pintar un panorama muy oscuro, muy difícil. Y tal vez algunos ya están con temores y tal vez están diciendo, mejor no me arriesgo, mejor no sigo estudiando, mejor paro y espero a ver cómo pinta la segunda parte del año para ver qué pasa, mejor con el negocio ahí vamos, despacito, despacito. No, créale a Dios, créale a Dios. Yo le decía hoy a la iglesia en la mañana, nosotros en medio de pandemia tuvimos que cerrar la iglesia. Los meses que estuvimos cerrados, 8 meses, 9 meses casi. Y tuvimos como familia que creerle a Dios porque cerrábamos la iglesia.
Y nosotros dijimos, tú tendrás cuidado. Y la iglesia marchó y la iglesia caminó durante todos esos meses que estuvo cerrada. En nuestra casa no hizo falta alimento. Más bien yo le decía a la iglesia, tuve para darle a otros. En esa canasta nunca ha faltado el alimento en medio de esa pandemia. Véala cómo está llena. ¿Por qué? Porque en su casa ha habido alimento para traer. Le ha sobrado para traer. En una crisis económica, en una crisis donde decían no va a haber, no vamos a tener, va a ser muy difícil. Usted ha tenido de sobra, vea. Nosotros como familia tuvimos que creerle a Dios y decir, dependemos de ti. Dependemos de ti. Y tuvimos y tenemos. Hemos sido bendecidos en este año en sobreabundancia. Yo le decía a mi esposo y a mis hijos en estos días, como nunca antes, como ningún año antes hemos sido bendecidos este año, en año de pandemia. Pero le hemos creído a Dios. Mis ofrendas son ofrendas con propósito. Yo le he dado al Señor de lo que Dios me ha proveído porque no le he pedido a mi esposo. Cuando nosotros damos, Él lleva su ofrenda y yo doy la mía. Y es algo entre Dios y yo. Y a veces yo le digo al Señor, ¿estás seguro, Señor? ¿Estás seguro de que quiere eso, Señor, de ofrenda? Porque uno hace números económicos. Pero yo tomo mi ofrenda, yo la siembro y yo le digo, Señor, mi ofrenda va con este propósito. Señor, yo doy esto, yo siembro esto en este lugar porque yo sé que es tierra fértil. Pero Señor, yo necesito que tú me respondas en esto y en aquello y en lo otro. Y así ha sido. Dios ha respondido en estos meses de una forma sobrenatural. Iniciamos un negocio que ni yo me acordaba del negocio. Iniciamos un negocio que ha proveído para mi casa, que ha sido de bendición para mi casa, que en los meses más duros de pandemia fue cuando más fuerza tuvo. Y ya lo estoy proyectando para el próximo año. Ya mi esposo estaba escuchando lo que viene para el próximo año en las clases. Yo me proyecto. Y yo le digo a mis hijos menores, a ustedes les va a tocar que administrar el negocio, a ustedes les va a tocar que aprender del oficio. ¿Para qué? Para que ustedes administren y ustedes decidan y ustedes hagan. Un negocio que empezó en una pandemia. Yo hubiera dicho jamás, pero a Dios le plació otra cosa. A Dios le plació otra cosa. En medio de pandemia hemos visto bendición, todos hemos tenido cuidado. Aun cuando han habido familias que han sido tocadas por el virus, hoy están de pie. Hoy están de pie comiéndose un tamal. ¿Sí? Y antes de que les llegara el virus, alguien de ellos me decía, y si a mí me toca, pastora, ¿por qué? Y le llegó, y ahí está comiendo tamales, feliz de la vida. Como decía, a nuestro hijo en Estados Unidos le llegó allá. Y nos llama para darnos la noticia. Estoy positivo. Tranquilo. A usted le va a ir como a ninguno ahí. Es que vieras que aquí los compañeros esto y lo otro y aquí y allá. Fatal les fue. Y él como si nada. Súper bien. Que el médico le decía, si a todos les hubiera dado como usted le dio, fabuloso hubiera sido esto aquí. Y ayer nos llamaba de nuevo y nos decía, súper bien. Está súper bien. Entonces nosotros le decíamos, hasta en eso, allá en Estados Unidos, Dios te ha cuidado, Dios te ha guardado. Y lo vacilábamos y le decíamos, te dio COVID gringo, qué bárbaro vos. A nosotros aquí el tico y a él el gringo. Hasta eso. Entonces, lo vacilábamos y vacilábamos sobre el caso.
Y le fue súper bien. Porque lo proyectamos. Cuando Él nos dio la noticia, nosotros lo proyectamos y le dijimos, te va a ir bien. Te va a ser favorable. Dios va a tener cuidado de ti. No te va a dar lo que le está dando a tus compañeros. A ti no te va a dar. Y así ha sido. Así ha sido. Y ayer nos testificaba de pequeños milagros que le han estado pasando en esta semana a Él. Porque Él cada semana ha aprendido a levantarse y a decir, esto va a suceder, esto va a suceder, esto va a suceder. Y nos ha testificado cómo Él ora con su familia por teléfono y ellos declaran la semana como la van a tener y así la han tenido. Milagros, prodigios. ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no levantarnos el día de mañana y decir, así va a estar mi semana? Porque así la veo en Dios. Porque así Dios me está mostrando que va a estar mi semana. El mundo dice, fatal, muerte, terrible, cierres. Pero yo no. Porque el Señor a mí me dice, no. El Señor a mí me habla de bendición, a mí el Señor me habla de provisión, a mí el Señor me habla de cobertura, de cuidado. Entonces cada semana yo me levanto y establezco. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hace usted igual que esta otra familia de la iglesia? Que aún por teléfono ellos oran domingo en la noche y establecen su bendición y así la han estado viviendo semana tras semana en este tiempo. ¿Por qué no pararse el 31 de diciembre? Junto con nuestra familia y coger ese papel y decir y declarar, leer lo que el Señor ha mostrado para nosotros, para este 2021. Hágalo, péguelo en un lugar de su casa y todos los días léalo, todos los días léalo. El Señor ha declarado para este 2021 esto y esto. Y mis ojos, como decía el pastor ahora, mis ojos lo verán. Mis ojos verán el cumplimiento de esta palabra. Porque el Señor dice, se apresura a su cumplimiento. Amén. Visualice. Visualice en Dios, no en la lógica. Visualice en lo sobrenatural, lo que Dios tiene para usted y para su casa en este año. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia en esta tarde. Y declaro, Señor, que ellos empiezan a ver, Padre, como tú quieres que vean, Señor. Que tú traes hoy y pones colirio en nuestros ojos para ver como tú quieres que veamos. Que tú, Padre Santo, así como al siervo de Eliseo, Señor, tú abriste los ojos y él pudo ver los ejércitos celestiales cuidando de sus vidas. Tú hoy abres nuestros ojos y podemos ver, Señor, los ejércitos del cielo. Podemos ver la provisión, podemos ver la salud, podemos ver, Padre Santo, tu cuidado, tu cobertura manifestándose para este principio, para este año 2021, Señor, a favor de nuestra vida y de nuestras familias, Padre. Yo declaro, Señor, apertura de puertas. Declaro, Señor, lo que estoy viendo para la iglesia, Señor. Declaro bendición, declaro cobertura, declaro que sobre la iglesia vendrá, Padre Santo, el favor, el bien, la misericordia tuya, Señor. Que cada día, Padre, la iglesia se levanta en bendición. Padre, que los sueños y los anhelos que hay proyectados para este próximo año vienen a cumplimiento a sus vidas, Señor. Declaro, Señor, que se desata sobre la iglesia, sobre los jóvenes, estudiantes, Señor, sobre los jóvenes de las escuelas, los colegios y las universidades. Se desata, Padre, promoción. Se desatan becas, Señor, de rendimiento, Padre. Que tú provees los recursos de forma sobrenatural para ellos para continuar sus estudios. Que tú los haces sobresalir, Padre, en sus colegios, en sus escuelas, en las universidades. Declaro en esta mañana, Señor, promoción en los trabajos. Padre, que se desatan plazas nuevas, mayores.
puestos mayores, Señor, de una forma sobrenatural para los que son empleados, Padre Santo, de empresas, de negocios, Señor. Y para los que somos empresarios, Padre, se aperturan, Señor, mayores puertas. Padre Santo, que tú traes la provisión, que tú estableces nuestros negocios en lugares, Señor, de bendición, en lugares, Padre Santo, donde la expansión será, donde, Padre Santo, la fama correrá, Señor, de nuestros productos y se venderán, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro salud, declaro paz, declaro bienestar sobre la iglesia para este 2021. Declaro, Padre, que el alimento no faltará sobre la mesa. Declaro, Padre, vida, declaro salud, declaro vigor sobre cada uno de nuestros hijos en la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Declaro que tú traes recursos del norte, del sur, del este y el oeste, a las manos, Señor, de cada uno de nosotros. Recursos de todo tipo, Padre, que pondremos a tu disposición, Señor, en este 2021, Padre. Declaramos, Padre, que si este año fue un año de bendición para nosotros, el 2021 será aún mayor. Que veremos prodigios, veremos milagros y veremos, Señor, esa vara de almendro florecer por encima de toda circunstancia, por encima de todo pronóstico, por encima de todo panorama oscuro, Señor, en la nación. Veremos la vara de almendro florecer, Padre, sobre nuestras casas. Un tiempo de primavera, un tiempo de producción, un tiempo de multiplicación sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.